Xiaomi 15 Pro es el primer celular del mundo con Snapdragon 8 Elite, el nuevo chip estrella de Qualcomm. Con esta presentación, Xiaomi se adelanta a todos los demás fabricantes que preparan smartphone con el nuevo procesador de Snapdragon, aunque no por mucho tiempo, pues se espera que varios más se presenten en los próximos días. Como de costumbre, el Xiaomi 15 Pro se acompaña de un hermano menor, el Xiaomi 15, que sigue sus pasos en cuestión de potencia del Snapdragon 8 Elite, pero recorta ligeramente en otros aspectos. Este nuevo par serán los tope de gama de Xiaomi para competir en el mercado de 2025. Iniciando con el Xiaomi 15 Pro, sus principales características son la máxima potencia y también sorprende con la batería más grande en un gama premium en generación actual. Xiaomi 15 Pro tiene en su interior el Snapdragon 8 Elite acompañado de 12 o 16 GB de RAM y capacidades de 256, 512 GB y hasta 1 TB de almacenamiento. El nuevo chip estrella de Qualcomm promete mejoras en potencia de CPU y eficiencia energética de 45%, es decir que la potencia aumenta notablemente y la gestión energética lo hace a la par. De la mano de este aspecto, el Xiaomi 15 Pro tiene batería de 6100 mAh, la mayor capacidad vista hasta ahora en el segmento premium, y supera por poco al Vivo X200 Pro. Para poner en contexto, el aumento es de 1220 mAh respecto a la batería del año pasado. Su carga por cable es de 90 watts, una reducción desde los 120 watts de la generación anterior, y también tiene carga inalámbrica a 50 watts. Todo apunta a que a esta generación de flagships veremos importantes aumentos en las capacidades de las baterías, con Xiaomi y Vivo tomando la delantera gracias a avances y tecnologías de baterías de silicio. En cuanto a pantalla, el Xiaomi 15 Pro tiene pantalla OLED M9 de 6,73 pulgadas con resolución 2K, tasa de refresco de hasta 120 Hz, certificaciones Dolby Vision, HDR10 Plus y protección Dragon Crystal Glass de desarrollo propio. Lo más llamativo es el brillo máximo de 3200 nits que se alcanza en el 25% del panel, según Xiaomi muy superior al 1% que comúnmente alcanza el brillo pico HDR de otros paneles. Además, Xiaomi 15 Pro presume de marcos de solo 1.95 milímetros. Hablando de fotografía, el Xiaomi 15 Pro tiene 3 cámaras de 50 megapíxeles cada una. De hecho, repite el sensor principal Light Hunter 900 de la generación pasada. Y lo que más llama la atención es que pierde la apertura variable y se estanca en f1.4. Sin embargo, Xiaomi promete importantes mejoras gracias a la segunda generación de su procesamiento de imagen AISP. El sensor ultra gran angular tiene campo de visión de 115 grados igual al año pasado. Donde sí hay mejoras es en el telefoto, ya que integra el sensor Sony IMX858 de 50 megapíxeles. Tiene estabilización óptica, son ópticos 5X y son de calidad óptica a 10X. Además, Xiaomi dice que trabaja en su ultrason con inteligencia artificial de 20X, pero por ahora está en beta para ofrecer mayor aumento sin perder resolución usando inteligencia artificial. Los sensores fotográficos se potencian con los lentes Leica Summilux y también con el software de estilos fotográficos ya bien conocidos desde hace varias generaciones. Por otro lado, el Xiaomi 15 es una versión compacta pero con la misma potencia del Snapdragon 8 Elite. Sus principales diferencias están obviamente en el tamaño y el aspecto fotográfico. Su pantalla es de 6,36 pulgadas con resolución 1.5K. El panel mantiene las mismas características como tasa de refresco de hasta 120 Hz, certificaciones Dolby Vision, HDR10 Plus, protección Dragon Crystal Glass y el brillo máximo de 3200 nits en el 25% del panel. Pero lo mejor son sus ínfimos marcos simétricos de solo 1.38 milímetros, más pequeños que los del iPhone 16 Pro y evidentemente más delgados a los de su hermano mayor. El Xiaomi 15 también tiene el mismo sensor principal, Light Hunter de 900 megapíxeles del modelo Pro. Repite el sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles y la gran diferencia está en el telefoto. Es de la misma resolución de 50 megapíxeles, pero su zoom óptico es de 2.6x y promete una calidad óptica en 5x. Finalmente, debido a su tamaño reducido, su batería es también más pequeña de 5400 mAh con una carga de 90 watts e inalámbrica de 50 watts. Aún así, el avance de capacidad es notable, ya que son 720 mAh más que la generación pasada. Del resto de características, ambos Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro son iguales. Destacan la integración de HyperOS 2.0, la nueva versión del sistema operativo de Xiaomi, nuevo sensor de huellas ultrasónico en pantalla y certificación IP68 de resistencia a agua y polvo. El Xiaomi 15 estará disponible en una versión con colores personalizables, pero ojo, solo la variante de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento se podrá personalizar en hasta 40 combinaciones posibles, entre 20 colores posteriores y marcos plateados o negros. Los Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro son oficiales en China, donde comenzarán su venta en los próximos días. Sus precios oficiales inician desde los 4.500 yuanes para el Xiaomi 15 normalito, alrededor de $631, y desde los 5.300 yuanes, alrededor de $743 para el Xiaomi 15 Pro, ambos en su versión base de 12, 256 GB. Ambos estarán disponibles en color lila, verde, blanco y negro. Como ya se mencionó, el Xiaomi de 16 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento
funcionamiento, podrá personalizarse con 20 opciones de colores para la parte trasera y 2 opciones de colores para los marcos. Su disponibilidad es exclusiva para China, al menos por ahora. Aunque no se compartieron detalles de su lanzamiento global, es de esperarse que en los primeros meses del próximo año se lleve a cabo muy probablemente durante el Mobile World Congress 2025, aunque hay que tomar en cuenta que el anterior año el Xiaomi 14 Pro no salió de China. Dicho esto, amigos míos, por el momento esta es toda la información que he recolectado. Más adelante haré un video detallado sobre estos dispositivos, pero por ahora espero que este video te haya informado. Hasta la próxima. Parece mucho. ¡Hurra! Parece mucho. ¡Hurra! Parece mucho.